Ya. Bueno, les damos la bienvenida a cada una. Así que para empezar, Romeri, ¿tú podrías orar? ¿Sí? Amén. Ya. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por este día, principalmente porque en este momento nos reunimos las mujeres, Señor, para gozarnos de su palabra, para aprender más, para saber las una de las otras, y es un momento grato y agradable, Señor. Permita que en este momento podamos abrir nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y poder obedecer a su palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús yo lo agradezco. Amén. 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 Déjame guardar acá esto de los participantes y voy a poner, estamos para acá. Ahí sí. Ya. Bueno, el capítulo que nos corresponde hoy es la mentira número 28. Ya se llama Los hijos necesitan exponerse al mundo real a fin de aprender a funcionar en él. ¿Ya? Eh, yo creo que el tema de los hijos siempre es un tema difícil, ¿cierto? Porque cada familia es un mundo y cada hijo es un mundo por sí mismo. Entonces, las que tienen más de uno, si ustedes se fijan, o sea, vienen tienen genéticamente, son parecidos, tienen el mismo papá, la misma mamá, vienen de donde mismo, del mismo hogar, la misma crianza, pero nunca un hijo es igual al otro, ¿cierto? Nunca, 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 nunca. Por más que uno diga, yo no voy a hacer nunca una diferencia entre mis hijos, yo los amo igual a los dos como son, nunca los hijos son iguales, nunca. ¿Cierto? Hay unos que, de repente, no sé si les pasa a usted, pero yo me acuerdo en mi casa, no sé, mi hermano es súper callado y nosotras somos súper conversadoras, es como, o sea, mi marido, por ejemplo, él es súper tímido y es calladito, pasa piola, si estuviera en un lugar nadie se daría cuenta que él está, pero por ejemplo mi cuñada habla hasta por los codos, entonces es súper extrovertida, es todo lo contrario, y siendo que tuvieron la misma crianza, son diametralmente opuestos. Bueno, por eso es un tema que no es fácil, porque todos los hijos son distintos, ¿cierto? Y además la forma en que cada familia cría un hijo también es sumamente distinta, ¿cierto? Va a depender de muchos factores. Entonces, la autora habla principalmente en que muchas veces el mundo nos ha hecho creer de que los hijos necesitan exponerse al mundo real a fin de aprender a funcionar en él. ¿Ya? Dice que Satanás intentará atacar a nuestros niños, dice porque en el fondo, si ustedes se fijan, si Satanás ataca a los niños, está atacando también los cimientos de lo que vendrá. Piense que nuestros hijos son el futuro, o sea, son las futuras generaciones, son quienes van a impactar este mundo. Al final, los niños son fundamentales. O sea, piense que la palabra de Dios dice que de ellos es el reino de los cielos. O sea, imagínense la importancia. Dice que si no fuésemos como niños, no podríamos entrar al cielo. Dice, si no fueses como un niño, o sea, todo lo que contiene un niño es, en el buen sentido de la palabra, imagínense como una bomba, así. O sea, está todo concentrado. Si eso logra dar su máximo potencial, estallar, puede provocar, imagínense cuántas cosas. O sea, en un niño está el máximo potencial de Dios. Están los sueños de Dios, están los propósitos de Dios, están las metas. Por lo tanto, cómo ese niño se vaya formando a lo largo de su vida va a incidir también en los adultos que tengamos más adelante. Si tenemos niños dañados, niños maltratados, yo no sé si ustedes se han fijado lo que pasa cuando un niño ha sido dañado en su infancia. Después de adulto tenemos un adulto lleno de trancas y un adulto que le cuesta creer, que se equivoca, que se cae. ¿Por qué? Porque desde pequeño no fue cuidado, no se cuidó ese tesoro. Ustedes saben, yo trabajo con niños vulnerables y muchos de los adolescentes que uno ve más grandes, o incluso de los papás de estos adolescentes, tienen muchas trancas y muchas cosas. ¿Y fue por qué? Porque cuando niños no fueron bien cuidados, no se cumplió el rol en el fondo que tienen los padres, ¿cierto? De proteger a estos niños, de cuidarlos, de encaminarlos, de guiarlos, y eso provocó consecuencias también a largo plazo. Y va a provocar consecuencias no tan solo en la persona, sino también en aquellos que los rodeen, porque muchos de ellos van a tener familias que también van a ser disfuncionales, van a tener problemas con sus propios hijos, y así eso se va pasando de generación en generación, ¿cierto? Entonces Satanás sabe eso. Por eso para él los niños son un foco importante, porque sabe que si ataca a un niño, no solo está atacando a un niño, sino que está atacando a su familia y a las futuras generaciones que van a venir.
Entonces, por eso es tan importante, en el fondo, cómo vemos a los niños y qué es lo que hacemos. La autora habla de que muchas veces se tiene la creencia de que los niños hay que exponerlos y mostrarles en el fondo lo que el mundo quiere para ellos, como una forma de prepararlos para este mundo, ¿cierto? Sin embargo, eso no es así. Ya, si ustedes, lo que les decía yo, si ustedes se fijan, Dios nos ha dado una gran responsabilidad, que es el criar a nuestros hijos. Dice que herencia de Jehová son los hijos, o sea, imagínense lo importante que son. Por lo tanto, nuestro rol como padre es guardarlos también. Pero como ella da un montón de ejemplos allí respecto de lo difícil que es criar a un niño en el mundo actual. Piensen que los niños están constantemente influenciados, están influenciados por los dibujos animados, están influenciados por los amigos, ¿cierto? Las cosas que ven en el colegio, en todas partes, cómo eso puede afectar. Entonces, cómo nosotros como padres debemos resguardarlo. Yo creo que, esta es mi opinión personal, yo creo que más que aislarlo, nuestro rol como padre es enseñarles, educarlos, es cimentarlos desde pequeños en la palabra. Dice la palabra, dice, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo no se apartará de él. Si un niño tiene un buen cimiento, eso lo va a acompañar a lo largo de la vida. Pero cómo se logra ese buen cimiento también es como nosotros como padres lo educamos. Y yo creo que muchos de ustedes saben que un niño no es tan solo el prohibirle cosas o no hacer estas cosas, sino que es el enseñarle con nuestro ejemplo. Yo cuando estábamos en la mesa hoy día, yo les comentaba a mi marido y a mi hermana, les decía, yo no saco nada con decirle a mi hijo, hoy cuando estés cansado o cuando, si te pasa algo, tienes que ir a orar, si él me ve angustiado cada vez que viene un problema a mi vida y me ve angustiada y desesperada y que no busco, ¿cierto? Porque un niño aprende, cuando es pequeño, los niños aprenden generalmente por el ejemplo. Y nos copian, nos imitan. Yo, por ejemplo, yo siempre tengo el recuerdo de mi mamá, cuando yo era pequeña, de mi mamá orando, siempre la veía orando en la cocina, y yo me acuerdo de eso, y tengo esa escena, y la miraba, entonces cuando yo ya fui adulta, no sé, y veía cosas en la iglesia, veía cosas, necesitaba de Dios, yo me acordaba de eso, y yo buscaba a Dios, y oraba, y me doy cuenta que yo termino orando en la cocina, igual en la mañana, igual que mi mamá. Entonces, pero tiene que ver con el ejemplo de ella. O, por ejemplo, yo no le puedo decir, hijo, tu papá, no sé, o un papá, no sé, yo te amo, estoy contigo, y pasa cualquier cosa y no sé, salgo arrancando, lo dejo botado, ¿cachai? Entonces, es súper importante el ejemplo que le damos y cómo dentro de nuestro hogar edificamos nuestro hogar también centrando a Cristo en el centro, ¿cierto? Cómo, y sobre todo con los niños, yo no sé si les pasa, que yo siento que son como una esponjita, son súper receptivos a lo que uno les está enseñando. Y además, la mente del niño, si ustedes se fijan, es una mente que no duda de las cosas, no es como el adulto. Uno se cuestiona las cosas, si te dicen, Cristo va a venir, a mí me pasó con mi hijo mayor, la otra vez me preguntó porque escuchó, no sé en qué parte, que Jesús iba a venir otra vez. Entonces, él estaba muy metido cómo iba a venir Jesús de nuevo. Entonces me hacía preguntas, me decía, mamá, ¿y cómo va a venir? Tiene 7 años. Y me dije, entonces yo le dije, no, mira, un día él no sabemos cuándo él va a venir y vamos a volar al cielo y nos vamos a ir con Jesús. Y sabéis que eso a él le rayó la papa, es como que le explotó la cabeza, él mismo me hacía así, ¡puf! Como que, ¡oh! Como esto, y cada vez que se acuerda, estamos en la noche, vamos a orar para dormir, y me dice, mamá, ¿sabes qué? Desearía tanto que Jesús viniera porque yo quiero volar al cielo. Él se imagina el medio rollo, pues entonces, por ejemplo, me dice, quiero volar y quiero hacerle así, como, ¿cachai? Como cara mientras va volando, él se imagina así, ¿cachai? Entonces yo le digo, hijo, pero va a ser en cualquier momento, no sabemos, quizás tú vas a ser un adulto cuando esto pase, quizás sea ahora, cuando eres niño, pero no lo sabemos. Pero él nunca cuestionó si eso iba a ocurrir o no, ¿cachai? Él lo cree de tal forma que a veces estamos en el almuerzo y de la nada le dice a mi otro hijo, al Mateo, le dice, Mateo, Mateo, yo lo único que quiero es que Jesús venga porque yo quiero volar, quiero ir al cielo con él. Entonces, ¿cachai? Él como que, o sea, ¿y cuál es mi rol de madre? Incentivarle eso también, porque yo podría decirle, ay, Gaspar, ¿cómo andas pensando cuestiones? Eso no es así, pero ¿cachai? Que ahí es donde uno tiene que cimentar la palabra, fortalecer su fe, porque Dios también le muestra cosas a los niños. Yo creo que Dios tiene cosas maravillosas para ellos, pero está ahí también en nosotros como padres
cómo los vamos guardando y cómo vamos haciendo crecer esa fe en ellos, que tiene que ver, esto igual que una plantita, po. Yo, aquí en mi casa todos se ríen de mí porque a mí todas las plantas se me mueren, todas, no hay ni una que sobreviva, ¿cachai? Entonces me han regalado plantas y se burlan, mi hermana me hace burla, me dice, todo lo que toco se muere, todo, todo, y me hace así, ¿cachai? Riéndose de mí porque en verdad todo se muere, pero es porque yo no sé cuidar las plantas, no tengo ese don, ese talento. Ya mi vecino me regaló unas plantas hermosas, se murieron, ahí están afuera muertas. Entonces, eh, ¿por qué? Porque me cuesta, se me olvida darles agua, se me olvida darle la comida, se me olvida verlas, ¿cachai? La plantita tienes que ponerla en un lugar que no le llegue tanto sol, pero que le dé, ¿cachai? Igual sol, darle el agua con el calor que ha hecho y todo. Ya, yo no hago ninguna de esas cosas y por eso las plantas se me mueren. Un niño es igual, tú al niño tenés que guiarlo, ayudarlo a crecer, si la plantita se corre un poquito, ¿qué es lo que hace uno? Han visto, les pone un palo al lado, lo amarra para enderezarlo. Bueno, ese es nuestro rol como padres. Y ahí es donde nosotros tenemos que guiarlos, guardarles. Por ejemplo, no sé, pues hay monos que yo sé que a ellos no les gusta, no sé, que no les hace bien. Yo, como soy la mamá y en el fondo tengo esa autoridad, le digo, no, esto no se ve aquí en la casa. ¿Por qué? Porque eso no te hace bien, eso no está bien. Y le explico. Yo lo que he tratado de más que prohibir es decir que no, pero explicando por qué eso no hace bien. Porque siento que si él entiende que eso no es bueno por algo, va a ser más fácil de que él lo internalice y él sepa. Entonces le digo, no, esto no lo vamos a hacer porque eso no te hace bien. ¿Ves cómo te sientes después de que has visto ese dibujo? Eso no es bueno. Ya, y ahí él lo va comprendiendo y en el fondo va desarrollándose también y va aprendiendo de que hay cosas que sirven o no. Pero ahí nuestro rol es fundamental porque nosotros somos los que tenemos que ir guiando eso, ¿cierto? Somos nosotros los que tenemos que ir, en el fondo, encaminando. Dice que nuestro desafío hoy es criar hijos que amen y sirvan a Dios, hijos que sean usados por Dios para transformar este mundo. Eso decía en el libro y me llamó, o sea, me quedó muy grabado. En el fondo, nuestro desafío, más que criar un hijo con el logo de que sea un niño cristiano, es criar un niño que en medio de todas estas influencias, en medio de todas estas doctrinas que tiene, porque por mucho que yo lo trate de guardar de muchas influencias y doctrinas, él tiene contacto con otras personas, ¿cierto? Tiene contacto con amigos, tiene contactos con el colegio, tiene contactos con profesores, hay muchas corrientes, ustedes saben, sobre todo cuando llegan a la adolescencia, ¿cierto? La filosofía y un montón de cosas más que les hacen cuestionarse un millón de cosas. ¿Qué es lo que debo buscar yo? Es que ese cimiento que yo le estoy entregando a mi hijo le permita amar a Dios, porque si él ama a Dios y lo ama con pasión y él ve eso, lo va a querer servir, ¿cierto? Dice servirlo, o sea, que sea un anhelo ferviente, que algo haya en su corazón, que dice que él sepa que él puede ser usado por Dios. Por ejemplo, a mí aquí lo que nosotros hemos hecho, que de repente, no sé, una vez, si alguno de nosotros está enfermo, o mi marido, por ejemplo, no sé, una vez estaba súper cansado, con muchos temas en el trabajo, yo le pedí al Gaspar que orara por el papá. Entonces, bueno, yo le decía, Gaspar, tú puedes orar por tu papá porque tu papá no se siente bien y sería bueno que tú oraras. ¿Tú crees que Dios puede hacer algo? Sí, me decía él. Él iba y oraba a una oración de un niño. O sea, imagínense cómo es una oración de un niño. Pero él iba, lo tocaba, lloraba por el papá y ¿cachai? ¿No? Entonces, en el fondo, el cimentar el servicio, el que él sepa que Dios está con él y que está dentro de él y que él puede servir a Dios también a través de sus actos, ¿cierto? Entonces dice, bueno, ahí da varios ejemplos en el libro, da por ejemplo, que da ejemplos personales, que ella, no sé, ella fue a un homeschool y entonces allí pudo en el fondo recibir de otras cosas. Si nosotros lo vemos en nuestra realidad, es difícil ir hoy día estamos todos en homeschool, pero por una cuestión más forzada, pero es difícil, no es algo que se dé tanto acá. Pero el colegio es un gran tema, porque si ustedes se fijan, muchas de las influencias que va a tener un niño van a surgir ahí. Si, ¿cuántas horas pasa un niño en el colegio? Muchas, si ustedes se fijan con la jornada completa, un niño pasa mucho tiempo en el colegio. Entonces, por eso es importante estar ahí atentos, discerniendo qué es lo que está pasando. Dice que, espera, me dice que yo tengo aquí a mis apuntes porque si no después se me van las ideas.
hablaba el tema del colegio, pero lo más importante es lo que les decía yo, que nuestra misión como padre es trabajar con el ejemplo. Dice que el ejemplo de un padre y madre que ora y busca a Dios, eso le va a dar fundamentos firmes a un niño, firme. Porque la palabra es cierta, dice que no se va a apartar de él, aunque fuera viejo. Mira, yo me crié en la iglesia, mi mamá se convirtió antes de que yo naciera, ella fue a la iglesia. Mi papá siempre ha ido, venido, pero nunca como que me ha participado mucho. Pero mi mamá, ella siempre, y ella era maestra de escuela dominical. Y, nosotros, por ejemplo, cuando fuimos adolescentes, como que ya, yo no, la verdad, no quería nada con la iglesia cuando fui adolescente. Cuando era niña fui a la escuela dominical, participaba en las horas, pero cuando fui adolescente no quise nada. Nada, nada, nada. Pero ahí yo también vi el fruto de las oraciones de mi mamá, porque mi mamá, yo la veía, yo les contaba, porque la veía siempre orar, 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 orar. Y yo me acuerdo que un día fui a una actividad de la iglesia y Dios se reveló a mi vida, siendo yo ya más joven, de haber tenido como 17 años. Pero fue ese encuentro que uno tiene personal, que yo creo que cada uno de ustedes lo ha vivido, ¿cierto? Que es como decía Job, dice, de antes te había oído, más ahora mis ojos te ven. Yo creo que en ese momento esa palabra se hizo cierta así totalmente en mi vida. Ya yo me acuerdo, pero así exacto el momento en que Dios me habló, me acuerdo el día, la fecha, la hora, pero si tú me preguntás, te puedo describir el momento exacto porque me acuerdo, fue tan fuerte que uno así se acuerda, es como cuando conocí a la persona que te gusta. Sí, es una cosa impresionante, yo me acuerdo. Entonces, un día yo le pregunté a mi mamá, pues, porque ella oraba todavía me acuerdo, ella oraba y ayunaba todos los martes. Yo una vez le dije después, mamá, ¿y por qué hacía esto? Y me acuerdo que ella me dijo, porque yo estaba orando a Dios por ustedes, para que llegara el día en que ustedes volvieran a Él y estuvieran ahí. Si yo veía el resultado de la oración de ella, que nosotros éramos, en el fondo, Dios le estaba contestando su oración, ¿cierto? Pero tenía que ver con eso. Y me veo también hoy, a mí me gusta enseñar, y como yo hacía clases de escuela dominical después de la iglesia, y yo me veía enseñando igual que mi mamá, mi mamá pinta y es súper artista, po. Entonces yo me veía haciendo las mismas cositas, y sin siquiera que ella me hubiese dicho que yo las hiciera, sino que tenían que ver con el ejemplo de ella, que no quiere decir que no cometía errores, que no se equivocaba, que no había cosas que yo decía, pucha, mi mamá, la cuestión, pero su amor por Dios era mayor a todas esas otras cosas que ella podía no tener buenas. Y eso era lo que marcaba mi vida y lo que me incentivaba a mí, el verla a ella, el ver cómo Dios le respondía, el ver cómo, a pesar de todas las cosas, ella estaba firme, cómo ella servía a Dios con pasión, porque yo veía cómo ella con pasión hacía las cosas que hacía para Dios. Y eso marcaba en mí, entonces eso hizo que cimentara en mi vida. Entonces lo mismo debe pasar con nosotras, con nuestros hijos, ¿ya? Más eh, que exponer nuestros hijos al mundo, como dice ahí, esa no es una mentira real, porque nuestros hijos no necesitan saber todo lo del mundo como para estar preparados. No, eso no es verdad, ¿cierto? La verdad es que nuestros hijos necesitan que Dios sea revelado a sus vidas. Y nuestro rol como padre es parte de eso, es guiarlo. En las palabras suena súper bonito, y suena, ¡oh, qué maravilloso y todo! Pero es sumamente difícil también. O sea, yo no sé si para ustedes, pero para mí es súper difícil porque uno también tiene sus propias luchas, ¿cierto? Sus propios temores, sus propias dificultades, uno tiene sus propios rollos también, pues. Entonces, si ustedes me preguntan, hay muchas veces que mi fe está por acá arriba y otros días que mi fe está por allá abajo y cuesta y es difícil y a veces estoy así casi en la gloria y otras veces no quiero saber nada. Entonces, es difícil, pero ahí es donde nuestra fe debe estar cimentada y dentro de todas nuestras debilidades es donde Dios se glorifica y nos ayuda en el fondo, a guiar. Así que yo las invito a que, a pesar de que es difícil, que no es siempre, mire, a mí siempre hay una historia que yo creo que quizás la han escuchado muchas veces en la Biblia, que es como mi caballito de batalla, siempre la escucho y me encanta, me siento tan identificada. Dice que, y yo creo que se las he contado muchas veces, dice que cuando Elías mató a los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Que cayó fuego del cielo, se prendió donde estaba como las piedras, ¿cierto? Dice que consumió hasta las piedras el fuego del cielo.
imagínense, fue, pero así fue hasta con show, porque dice que él bailaba alrededor de los otros burlándose porque Baal nunca respondía a la oración, y él les decía, pues no, quizás su Dios está dormido, quizás su Dios está haciendo esto otro, y se reía y todo. Imagínense, fue, pero así como en la gloria. Y a los 2 días, Elías estaba encerrado en una cueva deseando morirse, porque la reina había dicho que lo iba a matar, ¿cierto? Entonces, siempre me acuerdo y me veo a mí misma, porque dice que Dios mandó al ángel y le dijo, Elías, ¿qué te pasa? ¿Por qué te querís morir? Si piensa que hace 2 días estabas quemando, o sea, estaba cayendo fuego del cielo, y hoy día te querís morir. Entonces, porque, pucha, dice que Elías le decía, ¿qué voy a hacer? Es que esta mujer me quiere matar, y la cuestión, ya no quiero comer, dice que no comía, que le tuvieron que llevar agua y comida porque no quería ni siquiera comer. Bueno, así somos muchas veces nosotros también. Tenemos alto, bajo, vamos para allá, para acá, ¿cierto? Sin embargo, Dios, mire, imagínense, mandó el ángel a decirle, o sea, Elías, ¿qué está pasando? Lo mismo para nosotros. Somos imperfectas, chiquillas, nos vamos a equivocar millones de veces. Pero si hay algo en lo que debemos tratar de ser buena, es en nuestro hijo. Y el mejor herencia que le podemos dar a nuestro hijo, a pesar de nosotras mismas, es, es enseñarles de Dios. O sea, yo se lo digo, mi mamá con todas sus imperfecciones fue lo mejor que me pudo haber dado. Más que enseñarme, no sé, cómo cocinar o cómo ser dueña de casa, no sé, millones de cosas, lo mejor que ella me pudo haber dado fue haberme dado a Dios. Porque todo lo bueno que tengo en mi vida ha procedido de Él, ¿cierto? Todo lo bueno, todo lo bueno, todo lo bueno que he podido tener, si hoy día tengo hijos, si hoy día tengo un esposo y todo eso, es porque Dios me lo dio. Y si mi mamá no me lo hubiese enseñado, quizás no tendría todas las cosas que tengo hoy. Y no hablo tan solo de lo material, sino que hablo de las cosas espirituales. Entonces, por lo mismo, cuando miren a sus hijos, vean eso, vean el propósito de Dios en sus vidas, el, eh, qué es lo que Dios quiere más allá, o sea, son lo prometedores que son, o sea, qué es lo que tienen, es una tierra fértil, una buena tierra para sembrar. No permitamos que el mundo nos engañe, no permitamos que las falsas doctrinas, que las corrientes humanistas tomen control de su mente, sino que guiémoslos, que cuando vengan con dudas y preguntas, qué mejor que nosotros responderle las cosas en la palabra, que ellos sientan la confianza de saber que en Dios está la solución, allí está la palabra, ¿cierto? Que allí está la respuesta, porque yo me imagino, mis hijos son pequeños, así que aún no lo sé, pero yo me imagino que para un padre, Rosemary Turladona, por ejemplo, ya es grande, yo me imagino que debe ser satisfactorio, qué bueno verla que está, que sigue a Cristo, que está allí, que tiene eso. Yo me imagino que Sí, para una mamá es súper importante. sí, no, yo feliz con ella, sobre todo cuando conoció al Carlos y saber que era también el uno para el otro, pues, que eran los dos Exacto. tranquilos, eran de su casa, así que yo feliz. Feliz le Sí. di el sí cuando se quisieron casar jovencitos. Sí, sí. Sí, Pero eso, por así eso te que digo, y eso tiene que ver también por cómo los guiamos. Así que yo creo que uno de los puntos elementales es ese, el cómo guiamos a nuestros hijos. Recuerden que ellos van a ser libres de tomar decisiones también cuando sean adultos. Nosotros no vamos a poder imponerle, ¿cierto? Por mucho que hoy cuando son chicos yo le digo a mi hijo, no haga eso, no haga eso. ¿Y por qué no puedo? Porque yo soy la mamá y digo que no, listo, se acabó. Eso no va a resultar cuando ellos sean adultos, ¿cierto? Porque ellos van a ser independientes, van a querer tomar sus propias decisiones. Sin embargo, si yo sé qué es lo que he depositado, voy a tener buenos resultados, ¿cierto? Lo que les decía yo, por mucho que me equivoque, por mucho que tenga dificultades, por mucho que quizás hayan inestabilidades en mi vida, si yo he cimentado bien en mi hijo, esa tierra va a dar un buen fruto. Un niño siempre, siempre, siempre va a dar un buen fruto. Por algo el reino de los cielos, por eso tenemos que ser como ellos, dice, inocentes como los niños, creer, lo que les decía yo, si tú a un niño pequeño le dices, mira, va a venir un elefante volando, un elefante amarillo volando, el niño va a esperar un elefante amarillo volando. O sea, tal cual, no te va a cuestionar ni una sola palabra. Pero uno después cuando entra a la adolescencia pierde eso y se pone concreto. Entonces, ¿por qué debemos ser con los niños? Porque con Cristo es así. Además que qué mejor ejemplo de padre no tenemos que con Él.
O sea, qué mejor ejemplo del padre que Dios. O sea, lo que hablábamos hace varios temas atrás, ¿se acuerdan cómo vemos a Dios como padre? No hay un mejor padre que Cristo. Él es el Padre perfecto, el Padre que todos nosotros necesitamos, el que está ahí cuando estamos en la cueva, el que nos lleva el pan y nos dice, ya, vamos de nuevo, sale de ahí, ya, si yo estoy contigo. ¿Qué mejor ejemplo de Padre que ese? Así que eso, yo las insto a que a pesar de que el mundo tiene mucha influencia, centremos nuestra visión en guiar a nuestros hijos en la palabra. No hay nada mejor que eso y ese siempre va a ser un buen negocio, chiquilla. Vamos a tener ganancias si lo hacemos. En ese nunca nos vamos a ir a pérdida. Guiarlos, Sí, educarlos en la palabra, aunque sea difícil, ¿cierto? sí, Eso. sí. No sé si alguien quiere decir algo. Yo algo cortito, la verdad es que igual tenemos hartas adversidades, po. Sí. El mundo cada vez agarra más terreno. Eh, lo que tú decías, no somos padres perfectos. Y bueno, y muchas otras cosas, pero la clave está en, como tú decías, desde chicos, hacerles conocer que existe un Dios. Mm. Y ellos van a ir creciendo y cada día, po, en Deuteronomio 11 dice, y las enseñarás a vuestros hijos hablando de la palabra de Dios, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, uno debiera estar cateteando siempre, cateteando a Sí. los hijos, cateteándolo, y aunque ellos digan, no, es mi mamá que es molesta o es mi mamá que es pesada, pero es lo único que les va a quedar a ellos cuando crezcan, la palabra de Dios, ninguna otra cosa, Así nada es. más. Así Sí, que sí, eso. ¿Puedo sí, decir algo? sí. Ya, es que pensando en el tema que me encanta mucho porque lo veo como un desafío para mi vida, pienso en el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que escuchaba a Irán Rogers hace mucho tiempo atrás decir que, por ejemplo, si uno ve el pueblo en sí que salió, no fue el mismo que entró a la tierra prometida. Entonces, uno ve que los papás vieron los milagros, vio abrirse el mar rojo, cruzar y todo, la nube y la llama de fuego, pero el tema es que lo que mostraron a su hijo fue quejarse todo el tiempo, de que no tenían carne, que para qué vinimos, salimos de Egipto, que allá teníamos de todo. Entonces, lo que les mostraron a su hijo fue que era mejor estar en Egipto, la verdad, Sí. porque estaban pasando, a su parecer, necesidades que eran innecesarias que estaban por estar en el desierto, a pesar de que Dios lo alimentó, a pesar que ni su calzado, dice la palabra, se les gastó, pero así todos se quejaron todo el tiempo. Entonces, cuando entra al final el pueblo a la tierra prometida, lo vemos en los jueces después, se terminó alejando igual. Y es porque el Dios de sus padres no fue el Dios de ellos. Ujú. De hecho, uno en jueces puede ver que, no sé si era el nieto o bisnieto de Moisés, que era sacerdote, terminó súper desviado, adorando altares, creyendo que era lo mejor para Jehová. Entonces, si uno ve que era familiar incluso de Moisés, es como uno puede decir, wow, qué alejados estaban después las familias, porque no por ser hijo de pastor o no por ser hijo de, en este caso, familiar directo de Moisés, tenía asegurada que iba a vivir una vida cerca de Dios. Entonces creo que es tan importante enseñarle a nuestro hijo, pero primero que Dios sea nuestro Dios y nuestro Rey en nuestra vida, para que con el ejemplo poder enseñarle a ellos, porque es lo que tú decías, pues de nada sirve que tú le digas que tiene que confiar en Dios cuando uno anda toda estresada, o de nada sirve que uno le diga que tiene que honrar a Dios cuando uno anda mintiendo, o cuando uno anda robando. Exacto. Entonces, tan importante hablar como con el testimonio a los hijos, que la verdad que es un desafío. Entonces, como que tratamos con Oscar de siempre estar orando por lo mismo, porque no porque Dios sea nuestro Dios, estamos asegurando que sea el Dios de nuestro hijo. Ellos tienen que conocer a Dios y tienen que tener una relación personal con Él. Pero si nosotros le mostramos un Dios falso, que fue como o un Dios de mentira, o un Dios que no es el Dios verdadero, a nuestro hijo va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel siempre, que andaban haciendo lo que a ellos les parecía mejor nomás. Y adaptaron a Dios
a su parecer nomás. Sí. Eso. Sí, toda la razón. Toda la razón. Yo creo que tiene que ver con eso, con lo que hablábamos, con el ejemplo. Porque lo que decíamos, o sea, por mucho de que yo no sé, pues aparte a mis hijos, no los deje de hacer muchas cosas, juntarse con mucha gente, los tenga como en una burbuja, si dentro de eso yo no le demuestro lo que estoy diciendo, no va a servir de nada. O sea, es como dice la Biblia, como un pámpano que retiñe, o sea, no sirve de nada, nada, como un instrumento, yo me imagino así, como un instrumento desafinado, y cachado que al final no cumple su función, no sirve de nada, porque el ejemplo, sobre todo en los niños, el ejemplo es fundamental si ellos aprenden por imitación, pues, aprenden imitando a los papás. Un niño aprende de esa forma, o sea, no saco nada con decirle, no sé, oye, decir malas palabras está malo, no debes tratar así a los otros, si me ve tratando a la gente, no sé, pues con la punta del zapato, o sea, ¿de qué estamos hablando? Él va a repetir exactamente lo mismo. ¿Cachai? Ujú. Y quizás no se va a ver ni siquiera cuando es niño, pero cuando sea más grande, cuando ya sea adolescente, cuando vaya adulto, tú vas a ver los comportamientos. O no les pasa, a mí me pasa que no sé, porque a veces cuando estaba retando a los niños, yo decía, yo nunca voy a hacer esto como hizo mi mamá, porque no sé, yo le decía a mi mamá, yo nunca voy a hacer esto con tu hijo. Y después yo me veía retando a mi hijo de la misma forma que mi mamá me retaba a mí. Estaba reaccionando igual, o reaccionaba igual que mis papás frente a ciertas situaciones. Y es porque uno aprende con eso. Pues mi mamá nunca me enseñó, me dijo, cuando tú retes a tu hijo, lo vas a retar de esta forma. Jamás me lo dijo. O cuando tú digas frente a esta situación, vas a reaccionar así. Nunca. Pero aprendí con el ejemplo de ella, con el ejemplo de mi papá, con lo que ellos hacían, y inconscientemente eso quedó ahí. Entonces, yo creo que es como dice la Katy, es fundamental en el fondo que Dios se transforme en nosotros primeramente, en un Dios real, que la vida de Dios, yo creo que todo va en que la vida de Dios fluya dentro nuestro, ¿cierto? Y que esa vida, porque Cristo es vida, y siempre donde hay vida, chiquilla, hay crecimiento, si ustedes fijan, las plantas cuando están vivas siempre florecen, se agrandan, se expanden, ¿cierto? Cuando no hay vida, la planta se muere, se acabó. Si la vida de Dios está en nosotros, eso va a salir y va a impactar a los otros, y primeramente a los que nos rodean, que son nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, en cómo nos relacionamos con ellos también. Así que eso. Ahora más que nunca, chiquilla, hay que meterles Biblia a los hijos. Biblia, Biblia, Biblia con amor. Porque la Biblia dice que si no hay amor, de nada sirve. Así es. Porque se viene todo malo. Mira, ahora recién estaba viendo, no sé si se logra ver, Ah, sí, sí. para eliminar las iglesias, y yo creo que es algo que muchos van a querer. Uh-huh. Entonces, cada vez yo creo que se va, el mundo, lo que yo te decía, va agarrando más terreno, más terreno, más terreno, y nosotros nos vamos achicando. Entonces se viene malo, sobre todo para los pequeños. Yo pienso en mis nietos, pienso en los chiquititos, todo se viene muy malo. Por lo mismo es cuando más nosotros debemos estar, pero con una relación súper estrecha con el Señor y enseñándole a nuestros hijos de Dios a confiar, a creer y a seguir en ese camino. Así es. Así que, Mira, yo me acordé de un Sabrina, ejemplo. Dime, Mirta, dime. no, que te quería dar las gracias, me gustó mucho el estudio. Siempre me gustan mucho tus estudios y también como el enfoque, porque algo que me gustó mucho de lo que decías era de que en el fondo no se trata de aislar a nuestros hijos, pero sí de enseñarlos desde chiquitito con la palabra de Dios, y yo creo que eso es súper sabio porque, como decía la Rosemary, o sea, los niños van, van a tener que estar en algún momento, van a conocer a otros y van a haber influencia y el diablo va a tratar de querer meter su cola, como dicen por ahí. Entonces, el único factor protector real va a ser eh, en el fondo lo que conocen de Dios. Yo, yo pensaba en lo que tú decías, yo igual en mi adolescencia me aparté y de verdad yo creo que mi factor protector
de Dios en todo sentido, o sea, que me cuidó cuando andaba de carrete, que me hizo volver, todo. Entonces, yo creo que es el único factor protector. Y como decías tú, yo tenía un profe que él siempre decía que los niños son como un cheque a fecha, que si uno invierte en ellos, en el fondo vas a tener un cheque contundente. Y yo creo que acá es lo mismo, si uno invierte en ellos, en señales de Dios, con cariño, con afecto y todo, vas a tener un buen resultado. Sí. Así que solo pedirle a Diosito que también, porque como decía la Rose, uno se equivoca de repente, pues entonces pedirle a Diosito que nos haga ser más sabia y poder disciplinarlo, como dice la palabra de Dios, pues como Él quiere. Sí. Que eso, gracias. Mira, para cerrar, yo me acordaba de un ejemplo que el otro día escuché en un pastor que me quedó súper clavado, yo creo que se los conté, que decía que en el mar, ¿cierto? Está lleno de peces, pero, y el mar es súper salado, pero si ustedes se fijan, los peces no están salados. Entonces él decía, nosotros debemos ser así. Vivimos en este mundo lleno de influencias, tiene muchas cosas, pero no debemos llegar a contaminarnos con eso, ¿cierto? Debemos estar, que eso no, el pez, no sé si ustedes yo he cocinado pescado sin sal, y en verdad no tiene sal, tú lo tenéis que echarle encima como para condimentarlo. Y está todo el rato nadando y viviendo en sal, o sea, el mar es súper salado, 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 salado. Y hay en lugares del mundo en que el mar es más salado que aquí en Chile, o sea, muy salado. Y aún así no tienen sabor a sal. Bueno, nosotros debemos ser iguales. Vivimos en este mundo, pero nunca tenemos que llegar a contaminarnos de esa forma. Nunca, nunca tiene que haber sabor de mundo en nosotras. Y eso es un desafío. Es súper difícil, muy difícil porque estamos en este mundo y tenemos, lo que les decía, mucha influencia. Y si es difícil para nosotros, ¿cuánto más? Me imagino para nuestros hijos. Y a medida que van creciendo, aún más, sobre todo les decía yo cuando son adolescentes, porque ustedes saben que para el adolescente la opinión de su grupo de pares pasa a ser fundamental. Fundamental. Uno cuando es niño, el papá lo es todo, pero cuando llega a la adolescencia, el chiquillo ya, uno no es todo. Uno está ahí y sigue acompañándolo, pero los amigos pasan a ser el grupo de identificación, el grupo de pares es lo más importante, lo que dice el grupo es lo que corresponde, ¿cierto? Aunque estén equivocados, la palabra de los amigos es la que vale. Bueno, entonces ahí es donde nosotros, imagínense, si a nosotros nos cuesta no contaminarnos, cuánto más a ellos. Entonces ahí es donde, como decía la Mirta, pedirle a Dios sabiduría, pero de la sabiduría de Dios, porque esa es la que realmente es la que vale, no la nuestra, porque nuestra sabiduría va en lo humano. Pedirle a Dios de su sabiduría, que Él nos guíe con su ejemplo también, pues, de ese Padre que es amoroso y que tiene misericordia de nosotros. Así que eso, en función a la hora, vamos a las preguntas. Ya, dos preguntas escogí. Una es, dice, Génesis 22 del 1 al 14, dice, ¿qué pidió el Señor a Abraham que hiciera su hijo Isaac? ¿Por qué obedeció a Abraham? ¿Alguna tendrá? ¿Es la respuesta? Ah, todo muy bien. Ya, la Maribel. Ya, yo, bueno, la primera que pidió el Señor a Abraham, que hiciera a su hijo Isaac, que sacrificara a su único hijo, el hijo que tenía. Yo me decía, Dios mío, qué terrible lo que le pidió, pero aún así, como él temía al Señor, porque yo leí el párrafo y decía que Abraham temía al Señor y le obedeció. Sí. Y yo decía, Dios mío, qué grande que, no sé, porque te piden a ti, a tu hijo y... Mira, no este sé. punto, ¿por qué escogí esta pregunta? Porque tiene un punto que es súper importante, no sé si les ha pasado. Dice que Abraham temió a Dios, ¿cierto? ¿Sí? Pero ese concepto de temer en la Biblia no es el temor que nosotros asociamos al miedo, ¿ya? Nosotros decimos temor igual miedo, ¿cierto? No, dice que ese temor se asocia al respeto, a la admiración, está asociado al amor. Yo creo que eso es fundamental en la relación de un papá con un hijo. Porque muchas veces, muchos papás, yo no sé si ustedes lo han escuchado, yo lo escucho en la consulta y me dicen, no, si mi hijo me respeta, él no, el niño no lo respeta, el niño le tiene miedo.
Y por eso muchas veces hace caso, porque tiene miedo a las consecuencias de lo que le vaya a pasar o lo que le vaya a hacer el papá. Pero no hace lo que el papá le está diciendo porque él diga, mi papá tiene razón, yo lo amo y voy a hacer lo que él, ¿cachai o no? Entonces, muchas Sí. veces es súper importante eso en la relación que uno tiene con sus hijos, tratar de que eso debería provocarse lo que se produjo entre Abraham y Dios, o sea, ese temor que yo temor a Dios, o sea, yo le tengo admiración, yo sirvo a Dios, no por temor que me vayan a ir las 7 calamidades del apocalipsis y de todas las cosas, ¿cachai? Y me vaya a morir. No, yo no lo sirvo por eso. Yo lo sirvo porque lo amo, porque he entendido que Él me amó primero y porque sé que todo lo que soy se lo debo a Él. Por eso yo lo amo, por cierto. Yo creo que esa es la revelación que tuvo Abraham y por eso también entendió que su hijo venía de Dios, po. Él Y pudo ahí entender está. eso. Yo creo que esa es la clave. Él entendió que Dios le dio a su hijo, a su único hijo. Piensa lo que decías tú. O sea, yo me imagino si Dios me pidiera uno de mi hijo, ay, yo no sé si Mm, podría. Pues es que, pero yo entendí perfectamente a lo que tú te referías, de que el temor no venía así como del miedo, sino que de un respeto profundo. Exacto. A eso se refiere, a eso, a que, a que uno lo admira, po, ¿cachai? Y por eso lo sirve en el fondo. Y por eso él le entregó a su hijo. Y una confianza absoluta, porque hay gente de repente que, claro, dice, no, sí, yo creo en el Señor, pero igual como que cree, pero así como entre comillas, ¿cachai? Entonces, Pero si cuántas veces nosotras mismas a veces decimos, no, si no importa, si yo sé que Dios tiene el control de todo y está a los 2 segundos tratando de encontrar solución al problema que tiene uno en sus propias fuerzas, ¿cierto? no, pues no confíes en tu propia inteligencia. Exacto, pero cuesta, ¿ya? Y la ¿Puedo última, añadir algo? ¿Puedo sí, añadir sí, algo? dime nomás. Lo que pasa que antes de eso, bueno, Abraham lo conocemos como el padre de la fe. Sí, Y antes de que él le pidiera que sacrificara a su hijo, recuerden que él le dijo que haría una nación grande de él. sí. Entonces también Abraham confiaba en eso, porque Mm, lo que promete Dios, él lo cumple. así es. Entonces, en Génesis 21:12, en la parte B, dice, de todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Mm, Entonces el Señor ya se lo había prometido y Abraham confió en eso. sí, es Tal verdad. vez dijo, no sé cómo lo va a hacer Dios, pero Dios me dijo que iba, a lo mejor lo va a morir, va a revivir. No sé qué se le pasó a Abraham por la mente, pero él confió en que él le dijo que iba a ser una nación grande de él. Amén. Amén. Y por último, dice, lee Mateo 19, del 13 al 15, dice, ¿cómo describirías la actitud de Jesús hacia los hijos? ¿En qué difiere de los mensajes culturales que has visto y oído acerca de los hijos y la crianza? Esa es la pregunta número 5. ¿La tiene alguna? ¿No ninguna? De Mateo, actitud de Jesús. Sí. Sí, yo la tengo, no importa, yo la tengo. Mira, es Mateo, bueno, Mateo 19, del 13 al 15, es cuando los niños se acercan a Jesús, ¿cierto? Dice que estaba Jesús ahí con los discípulos y todos los niños se fueron a acercar y dice que los discípulos los corretearon, los sacaron. Sí. Los trataron de corretear y Jesús le dijo, no, 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 déjalos que vengan porque de los tales es el reino de los cielos, ¿cierto? Yo noté acá que cómo era la actitud de Jesús hacia los hijos. Yo puse que era tierna, fue mansa, porque además dice que impuso sus manos y oraron por él. Y hay algo que me llama la atención también de ese párrafo, porque ustedes se han dado cuenta, los niños también son súper perceptivos, entonces yo me imagino cómo debe haber sido la actitud de Jesús también, porque dice que los niños corrieron hacia él, o sea, se quisieron acercar a él. Por lo tanto, no debe haber sido ni gruñón, ni enojón, ni tampoco una actitud así como, sino que debe haber sido súper dócil además, porque dice que los niños lo buscaban. Y ustedes ven, porque los que tienen niños pequeños, los niños no se acercan a alguien así enojado, que esté así como, no, sino que algo debe haber habido en Jesús que hizo también que los niños vinieran. Y además dice que impuso manos y oró por ellos. Yo creo que los mensajes culturales que hemos visto, dice, acerca de los hijos, lo que hablábamos de la crianza, eso como déjalos que prueben todo, que hagan de todas las cosas, cuántas influencias, Dios no, dice que en el fondo quiso orar e imponer manos, o sea, yo siento que quiso también como resguardarlo y Mm, demostrar también la importancia de la oración y de la imposición de manos en ellos también, o sea, bendecirlos. Yo creo que eso también he aprendido que es súper importante. Nosotros muchas veces, eh, como mamá no nos damos cuenta, pero yo no sé si le ha pasado, quizás me ha pasado a mí nomás, pero uno
maldice, pero no en el mal sentido de la palabra, que se entienda bien, pero habla cosas, oh, este cabro que es así, este cabro que es asá, este cabro que nunca obedece, oye, este cabro que no hace nada bien, este cabro que, ¿cachai? ¿No? Como que recalca las cosas malas, y en el fondo uno también está maldiciendo con eso, o sea, lo que dice que Jesús los bendijo. Piensen, no miró si los niños se portaban bien o se portaban mal, les dio lo mismo, él vino y oró por ellos y les impuso mano y los bendijo. O sea, el bendecirlo, decirle, hijo, Dios está contigo, hijo, tranquilo, Dios te va a acompañar, el Espíritu de Dios está sobre ti, eso lo digo ahora porque estoy súper en estado zen, pero yo me imagino cuando estoy enojada no digo ninguna de esas cosas, pero yo creo que va a eso, ¿cachai? Como que en el fondo Dios ve más allá de nosotros, o sea, no le importó cómo estaban los niños ni las cosas que hacían, nada, él fue, impuso sus manos y oró por ellos, los bendijo, dice que los bendijo. Yo creo que eso, el mundo en el fondo maldice a nuestros hijos, pero nosotros los debemos bendecir, ¿cierto? Ese es nuestro rol. Satanás los maldice, pero nosotros anulamos eso y bendecimos a nuestros hijos. Esa es nuestra función como padres. Sí. Lo otro, Sabrina, que cuando yo leí ese versículo, a mí igual pude sacar una enseñanza de ahí, porque dice, dejad los niños venir a mí. Nosotros como padres, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acercar a nuestros hijos a Dios, acercar a nuestros hijos a Jesucristo, dejarlos que vayan, en nosotros llevarlos de la mano, acercarnos. Por eso, dejad los niños, o sea, y se me alumbró así una ampolleta y dije, bueno, aquí el Señor nos está diciendo a nosotros, lleven a los niños a Jesús, acérquenlos a Dios. Entonces, es súper importante y todo lo que tú enseñaste en el estudio. A veces nosotros somos más tropiezos que incluso el mismo mundo. Sí, sí, de hecho, yo muchas veces he escuchado niños, jóvenes que se acercan al Señor y cuando los padres los quieren castigar, te dicen, ya, no vayan a la iglesia. Los castigan con esas cosas y yo lo he visto mucho. Entonces, gran error, grave error. Entonces, a esas cosas uno tiene que decirle, sí, anda. Sí. Pero a otras cosas no. Así que, como decía Mirta, debemos orar siempre, estar orando por nuestros hijos, por nosotros como padres, que el Señor, que nosotros sepamos ocupar bien esa sabiduría, porque nosotros siempre pedimos sabiduría, pero también tenemos que ser inteligentes para saber ocuparla, con nuestros hijos sobre todo. Amén. Eso. Dejo a Maribel entonces, voy a apagar, espérame esto.